Muchas gracias, doctora Paulet. Un gran saludo a todos, a mis copanelistas y el honor de participar en este evento de homenaje al doctor Salazar. El tema que tocas es bien interesante porque plantea la problemática de cuestiones legales por parte de una JRD o de un DAP. Yo me voy a referir más al DAP, que es lo que en mi práctica veo en arbitraje internacional y efectivamente, también en temas de EDAP se dan muchas veces cuestiones problemáticas en la interpretación del derecho contractual por parte de los miembros de un DAP, ¿no? Y claro, los miembros del DAP muchas veces son ingenieros slash abogados, ¿no? Digamos, se manejan en ambas especialidades. Pero no dejan de estar exentos, y eso me ha pasado en mi experiencia, que también tengan algunas limitaciones para la aplicación, el entendimiento de determinados eh, conceptos contractuales. El de resolución contractual lo ponía Fabiola dentro de la lista de aspectos que de repente una JRD o un DAP no debería conceptualmente resolver. Sucede muchas veces que adjudicadores eh, revisan, y vaya que connotados, con cierta superficialidad algunos conceptos legales y, por ejemplo, comienzan a dictar medidas provisionales con por lo menos una polémica aplicación del derecho contractual, del contrato celebrado entre las partes, del reglamento del ACC en materia de dispute boards, y uno a veces se queda sorprendido de que este tipo de profesionales cometan algunos errores insólitos en materia jurídica y se nota, ¿no? Imagínense que a veces hay errores de derecho cometidos por árbitros de emergencia, luego de pasar por el DAP. ¿Cómo no contemplar que también profesionales muy técnicos, no tan familiarizados con el derecho, también incurran en estos errores? Ahora bien, creo que, eh, a ver, no podemos también esperar de un DAP eh, actuaciones deslumbrantes en materia jurídica, ¿no? Así como tampoco los técnicos, ingenieros y arquitectos no lo esperan de los abogados, necesariamente que nosotros conozcamos con tal nivel de detalle determinados aspectos técnicos. Yo no espero pues que adjudicadores pues sean un Máximo Bianca o un Carneluti y que me salgan con razonamientos jurídicos tan elaborados y sofisticados. Yo espero un rigor mínimo en la aplicación del derecho contractual, que se fijen mucho en la finalidad del proyecto al emitir sus decisiones e incluyo dentro de esas decisiones a las medidas provisionales y un mínimo rigor jurídico. A mí me parece que eso nos tendría que dar un DAP o una JRD, mínimamente una aplicación elemental del manejo del derecho contractual subyacente en ese proyecto y que se evite una agravación de la disputa y se priorice la finalidad del proyecto, que finalmente para eso está este tipo de paneles. Eh, También pienso que en obra pública peruana es algo que en materia de contratos estandarizados, que es lo que más veo, eh, también está evolucionando. O sea, también, así como en el arbitraje, llevó tiempo que, por ejemplo, los abogados de disputa aprendamos aspectos técnicos de la ingeniería y de construcción. Esa evolución también va a conllevar a que nosotros eh, vayamos poco a poco exigiendo a los adjudicadores y a los miembros de un DAP mejores elaboraciones en determinadas interpretaciones jurídicas, que repito, no debería ser necesariamente la prioridad que debería esperar una parte, ¿no? En estos paneles. Ellos están para resolver cuestiones eminentemente técnicas y eso es bastante, con todo lo que puede favorecer para aminorar y para simplificar las controversias que luego van a llevarse a arbitraje. Y también pasa, me parece, por entender
que un DAP o una JRD tiene una naturaleza muy distinta a un tribunal de derecho, ¿no? Se mueve en otra lógica, tiene otra mecánica, eh, y creo que también los abogados de solución de controversias vamos poco a poco entendiendo de que ellos priorizan una resolución técnica de determinados claims que no están necesariamente para abordar temas jurídicos con demasiada profundidad, pero en el ejemplo que dabas, Fabiola, sí esperamos, y lo digo como abogado de solución de conflictos, sí esperamos ejercicios de elemental rigor jurídico, ¿no? Pasa muchas veces que cuando se desencadena el conflicto de la resolución contractual, por ejemplo, los miembros de un DAP tengan que revisar muy a detalle determinadas cláusulas, el reglamento de la ICC, y bueno, a veces pues terminan cometiéndose algunos, no diría tampoco errores gruesos, pero cuestiones revisables por un tribunal de derecho que muchas veces termina corrigiendo algunos aspectos jurídicos, netamente. Em, por otro lado, lo que he visto también en mi experiencia es lo que se comentaba en el caso, Fabiola, el marco de competencias que tiene una JRD o un DAP, ¿no? Yo creo que eso es algo que también va evolucionando cada vez más y que los adjudicadores también se vayan dando cuenta que tienen un marco de competencias, que tienen una ligación con el contrato, con el reglamento, con la ley aplicable y que no pueden extralimitarse en sus funciones. Para eso hay, por ejemplo, en el DAP un contrato de servicios, los contratos tripartitos, hay una temporalidad en la función, hay determinadas materias sobre las cuales puede resolver única y exclusivamente, que de extralimitarse más bien puede ocasionar una agravación del conflicto que ya tienen las partes de determinadas materias, ¿no? En Europa, yo ahora me encuentro aquí, tuve ocasión de consultarle a un par de árbitros el funcionamiento de los DAPs en estas latitudes, ¿no? Y lo que me comentaban es que funciona bastante bien, digamos, lo ven como un valor entendido, suma muchísimo para un tribunal esta, entre comillas, instancia previa, en la medida que resuelve conflictos rápido, técnicamente rápido y por separado, sin esperar a la conclusión, evidentemente, de los trabajos, y eso es para los europeos un valor entendido y que nosotros en el Perú nos va a llevar tiempo, seguramente, ir perfeccionando algunas prácticas y también mejorando determinadas interpretaciones legales que puedan, en definitiva, realizar los adjudicadores, que bien podrían decir los técnicos, bueno, yo finalmente resuelvo cosas técnicas, a mí de derecho no me pidas nada. Bueno, te tengo que pedir algunas cosas mínimas de derecho porque también tu trabajo como adjudicador consiste en que inevitablemente te pronuncies sobre algunos aspectos legales, porque también tu función implica una labor técnico-legal. Y si los abogados de controversias tenemos en el arbitraje que aprender conocimientos especializados en materia de ingeniería y construcción, también se le tiene que pedir pues, a los adjudicadores que poco a poco vayan mejorando ese sentido común jurídico, ¿no? Sin llegar, evidentemente, a ser los que los árbitros tienen. Así que a mí me parece que es eh, un proceso, ¿no? Una evolución que se tendrá que dar, pero que, digamos, no deja de valorarse la importancia que tienen las JRDs y los DAPs en materia de proyectos y megaproyectos en el Perú. Me parece que suma. Me parece que si son adjudicadores profesionales, como tengo el honor de compartir ahora el panel, me parece que estas cuestiones los van a tratar cuidadosamente y no cometer algunas arbitrariedades, como el caso que comentaba Fabiola, que pasa, repito, también en los DAPs. Sucede, a veces uno diría, bueno, está el abogado de Derecho de la Construcción alemán, español, italiano, que conoce muy técnicamente este modelo de contrato NEC 3 opción F, pero ves el razonamiento jurídico en una decisión y dices, uy, no miró esta cláusula, no miró esta norma
y todo lo termina complicando de cara al arbitraje, ¿no? Que es finalmente donde intervenimos los abogados de solución de disputas. Y yo creo que también va a estar el foco, Fabiola, creo que me quedan algunos minutos, en comenzar a elegir adjudicadores que valgan la pena en este sentido que estoy comentando, ¿no? Hay adjudicadores y adjudicadores. Definitivamente también uno va consultando experiencias comparadas y viendo qué miembros DAP suelen estar más preparados para proyectos de infraestructura subterránea, carreteras, hospitales, colegios, y definitivamente es algo que también se va aprendiendo, se va perfeccionando el conocimiento, pero vamos, en arbitraje internacional a mí me parece que eh, se valora la función de los DAPs, cosas por mejorar, como tenemos también los abogados en arbitrajes, cosas por mejorar, y los mismos árbitros, cosas por mejorar. Yo creo que ese sentido de la crítica, los adjudicadores buenos y de calidad lo tienen, y me parece que tomarán esta crítica que yo le hice hace también unas semanas a través de la revista Temis de la Universidad Católica, donde algunos colegas míos me increparon mucho, diciéndome, oye, tú has dicho prácticamente que el DAP no sirve para nada y todo se va al arbitraje a resolver las cuestiones gruesas. Bueno, no he dicho que no sirve de nada, sirve de mucho técnicamente. El tema es que las cuestiones jurídicas gruesas las termina resolviendo un tribunal de derecho, y lo que decide en términos de decisión final o decisiones provisionales un DAP, a veces jurídicamente no tienen el rigor técnico que se necesitan y lo termina resolviendo un tribunal de derecho como tiene que ser, con todo lo que implica el conocimiento legal a profundidad. Pero bueno, también se trata de ser, digamos, francos y sinceros con lo que a uno le viene ocurriendo en el arbitraje internacional cuando ve los DAPs previos, y comentarlo, yo creo que alimenta también el debate, y es un poco lo que quise hacer con las presentaciones que hice para Temis, y que de alguna manera vengo también a reflexionar con ustedes, ¿no? Muchas gracias, Fabiola, y a la orden para cualquier comentario o consulta adicional. Muchísimas gracias, Juan Manuel. En realidad fue una presentación bastante provocadora, ¿no? Que tengo el honor que esta mesa ha acogido algunos puntos de vista, no precisamente para, obviamente, estar de acuerdo contigo o conmigo. Ya escucharemos a los ingenieros. Estoy estoy muy atenta y muy preocupada de lo que dirán, pero esto es el debate y hay una libertad absoluta, ¿no? En la parte académica. Entonces, invito al ingeniero Leo López Avilés. Adelante, por favor. Gracias Fabiola, gracias al CAE también por esta invitación y me uno al saludo al doctor Ricardo Salazar, a quien conozco de eventos, no he tenido la oportunidad de trabajar con él, pero sí destaco que es una persona bastante cercana y tiene un nivel de humildad y de entender pues a las personas. Alguna vez me dijo, invítame a una audiencia de una JRD, ¿no? Para ver cómo es, o sea, eso de ser humilde, sabiendo pues el nivel que uno tiene, ¿no? No he tenido esa oportunidad, doctor Ricardo, pero ya habrá. Bien, bien, gracias. Sobre lo que se está tratando, yo tengo una idea muy clara de lo que es un proyecto, una obra. Una obra proviene de un proyecto, ¿no es cierto? Y el proyecto se entiende que es para resolver algún problema que tiene la sociedad, alguna comunidad, algún entorno, un hospital, un colegio, etcétera. Es porque existe un problema de atención de salud, un problema de atención, de educación, de escolaridad, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces, cuando hay ese problema, surge el proyecto. Y el proyecto surge como una solución de ingeniería. Es decir, hay que diseñarlo, hay que construirlo. Por lo tanto, el origen de cualquier obra, de cualquier contrato, es técnico. Definitivamente es técnico. Bien. En el momento en que eso se vuelve un contrato, entra a tallar la parte jurídica, la parte contractual, la normativa, etcétera. Lo cual significa que alguien que como ingeniero ha desarrollado un proyecto o se involucra en un proyecto, ya sea a través del diseño, de la construcción o de la supervisión, está obligado no solamente a conocer los aspectos técnicos, sino también los aspectos contractuales y los aspectos legales. Porque
Lo que hacen las partes cuando firman un contrato, y rodeado de abogados, pues no me atrevería a darle ninguna lección, pero se entiende pues que es un acuerdo entre partes donde cada uno asume ciertas obligaciones, ¿no? Que tiene que cumplir. Y dentro de estas obligaciones también están las formalidades. Formalidades que se tienen que cumplir, ya que no cumplir con una formalidad te puede hacer perder un derecho aunque técnicamente tengas la razón, aunque técnicamente tú puedas demostrar que efectivamente hubo una demora, que es culpa de la otra parte, etcétera, entonces tú dices, bueno, pero tú debiste haber anotado, debiste haber presentado a tiempo y tú lo sabías además. O sea, tú sabías que esto era así, ¿no? Entonces, no se puede uno escudar en una rigor técnico más allá de lo que contractualmente se permite. El rigor técnico sí es importante, ¿no? Pero así como este adjudicador del ejemplo excede su función porque no leyó claramente el artículo 207 y no entendió en qué momento la obra o sus funciones como adjudicador terminaban, también yo he visto casos donde abogados dicen si hubo impacto en la ruta crítica o no, lo cual es absurdo, porque un abogado no maneja el método de la ruta crítica. Sabe que existe, sabe de qué se trata, pero no me puede decir un abogado, mira, aquí no hay impacto porque esa actividad no era crítica. Entonces, también hay una formación que tiene que tener el abogado en aspectos técnicos, sobre todo de gestión, porque no son temas de ingeniería, son temas de gestión de proyectos, ¿bien? Tampoco es que un adjudicador como ingeniero tenga que estar especializado en todo, porque no hay un especialista en todo, no existe. Entonces yo puedo ser adjudicador en obras de hospitales, en obras de colegios, en obras de carreteras, en obras de represas, como me ha tocado en obras de electricidad, porque hay aspectos constructivos y aspectos técnicos que son comunes a todas las obras. Y conociendo lo que es la gestión contractual, la gestión de proyectos, la dirección de proyectos, uno como ingeniero puede participar en distintos tipos de proyectos. Y lo otro, cuando yo no sé algo, lo pregunto. Si hay algo que no sé, no entiendo, no lo veo claro, yo lo pregunto. Lo pregunto. Tengo, gracias a Dios, un montón de amigos abogados a quien yo puedo preguntar, oye, ¿esto cómo lo ves? Como lo he hecho antes. Se me dificulta a mí ser adjudicador único por eso. Prefiero juntas de 3 adjudicadores donde por lo menos uno sea abogado. Y abogados pues que sepan de obra, que sepan lo que es una ruta crítica por lo menos. Entonces, es imprescindible poder contar con esa asesoría. Ahora, si como en otras juntas que me ha tocado, especialmente con la ingeniera Jenny Guerrero, a quien aprecio mucho, me ha tocado juntas donde los tres somos ingenieros, pero el conocimiento que ella tiene, que yo pudiera tener o el otro ingeniero pudiera tener, no nos hace pues genios en todo, ¿no? Cuando hemos tenido dudas, hemos preguntado, hemos consultado. Oye, preguntémosle a algún amigo abogado qué opina sobre esto. Eh, y entonces, evidentemente, pues tratamos de reforzar nuestro conocimiento y nuestras decisiones sabiendo que jurídicamente sí podemos tener un respaldo. Bien, ahora, con respecto a los puntos que planteas que no deberían ser facultad de la JRD o JPRD, yo siempre planteo lo siguiente. Hay temas legales que tienen una connotación técnica. Hay temas legales, pero que sí tienen una connotación técnica. Y tú mencionaste, Fabi, el tema de las penalidades. Las penalidades no son solamente por algún incumplimiento en una obligación contractual, también son por algún incumplimiento técnico. Entonces, uno puede evaluar si técnicamente esa falla, ese error, ese incumplimiento, tiene realmente consecuencias, produce realmente algún daño, eh, echa a perder las cosas y entonces el concepto de la penalidad va más allá de solamente el incumplimiento, tiene que ver también con otras cosas, y esto lo aprendí de un abogado, tiene también que ver con el daño que causa. Y en ese sentido, el análisis de una penalidad sí puede tener una connotación técnica. Después hablaste de la fuerza mayor. La fuerza mayor, justamente ayer estuve en una audiencia arbitral que se discutía si una causal era fuerza mayor, y nosotros como peritos dijimos, entendemos que sí. Y el abogado de la otra parte me dice, usted es abogado, ¿por qué me habla de fuerza mayor? Porque la fuerza mayor tiene características, tiene imprevisibilidad es irresistible y es inevitable. Técnicamente se puede decir que algo es imprevisible, irresistible o imprevisible. Sí se puede definir. Yo no puedo evitar pues que se me caiga el techo encima. O sea, es inevitable, ¿no es cierto? Y no es legal, ¿no? Un abogado no te dice si se te va a caer el techo. Un abogado te dice la consecuencia de.
En este caso se trataba de un robo sufrido por un transportista, ¿no? Pudiste haberlo evitado, pudiste haber evitado el robo. ¿Cómo voy a evitar un robo? O sea, era imprevisible, sí, tenías que ir con guardia armado al costado, no, pues yo estaba transportando material de construcción, no estaba transportando oro. Entonces, sí hay cosas que como ingeniero tú puedes conversar con el abogado, darle tu punto de vista técnico y él te dará el suyo y se llegará a un consenso. Como que me ha tocado eso mismo, no el caso de la fuerza mayor, sino otros casos, con abogados que hemos conversado y hemos encontrado pues el equilibrio, ¿no? El equilibrio o la razonabilidad entre algo técnico y algo contractual, legal o normativo. Bien, con respecto pues a las medidas provisionales, realmente están asociadas a las controversias. En la ley 30/2025, la directiva 012/2019, no se mencionaba el tema de las medidas provisionales, pero se hablaba pues de la flexibilidad y que la JRD tiene que hacer todo lo posible para privilegiar el uso de la obra, pero siempre le agrega dentro de las condiciones normativas existentes, ¿no? Más o menos la frase es esa. Entonces, con Jenny justamente tuvimos que tomar una medida provisional, no porque se estuviera resolviendo un contrato, sino porque se amenazaba con resolver un contrato cuando había una controversia de por medio. Y esa controversia, el resultado de esa controversia podía cambiar la situación, como que efectivamente la cambió, de la resolución del contrato. O sea, no es que, digamos, no puedes resolver el contrato, pero si puedes evitarlo, mira pues si esto es así, porque va asociado a la controversia, ¿no? Y finalmente, eh, el adjudicador tiene dos funciones nada más, no tiene más que dos funciones. Tiene prevenir y resolver. Y la prevención es la parte pues que se obvia o se evita o no se le da la verdadera importancia, porque en la prevención no existe el riesgo de contravenir a algo legal. En la prevención se da una opinión técnica. ¿Qué tal si lo enfocamos de esta manera? ¿Por qué no piden una actualización del programa de obra? Si se están dando las condiciones de lo que indica el artículo 202 o el artículo actual, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? No estamos ordenando, no estamos diciendo actualicen el programa de obra, pero ¿por qué no lo hacen? Bueno, es que no puede cambiar la ruta crítica. Entonces empiezan a haber explicaciones que salen pues del concepto técnico por aferrarse a un tema legal de interpretación equivocada de un artículo. También yo planteo siempre que la ley se lee de manera integral, los artículos no son aislados. Entonces hay artículos que están amarrados con otros y que conllevan pues a que siempre va a haber una salida, siempre va a haber una salida de orden técnico que te haga cumplir lo técnico sin incumplir lo legal. Y también cumple con la ley, pero no sacrifique lo técnico. Se puede hacer, pero para eso quizás, y recogiendo un poco lo que estás planteando, hay que capacitar un poco más a los adjudicadores en temas normativos, en temas legales, para que se entienda bien, para que haya esta discusión, para que haya esta conversación y uno plantee como técnico, como ingeniero, su punto de vista y el abogado te diga cuáles son los riesgos que tú enfrentarías si tomas una decisión en ese sentido. Pero por eso, ya para terminar, privilegiar la función preventiva justamente hace desaparecer ese riesgo de faltarle a la ley eh, porque se empieza a ver de otra manera. Lamentablemente, y esto lo dicen los propios funcionarios, no pueden actuar en base a una opinión, necesitan decisiones. Bien, entonces también hay un tema ahí que la ley debilita la función del funcionario. Hay funcionarios pues, que son muy buenos, que entienden perfectamente, que saben, yo no diría pues que el funcionario no sabe, sí sabe, pero está amarrado, tiene la espada de Damocles encima. Entonces, hay que capacitar y hay que tratar de reforzar esta parte preventiva por sobre la decisoria. Muchísimas gracias, mi estimado León. Yo quisiera aprovechar este momento, tomar nota de las razones por las cuales, digamos, la sugerencia de qué temas o digamos, materias deberían incluirse o ser, digamos, incluirse en la lista de no competencia para la JRD. Y tomo nota respecto de, digamos, tu punto de vista que me parece interesante y amerita reflexionar, pero sí me gustaría muchísimo
si consideras o evalúas la resolución del contrato debería estar en la lista de materias excluidas de la JRD, por ejemplo, ¿no? Bueno, la resolución del contrato pues tiene muchas razones, ¿no? Falta de pago, incumplimientos, etcétera. Entonces, eh, yo creo que la mejor medida es la que alguna vez con la ingeniera Jenny vimos, es que ante el apercibimiento de una resolución se recurra a esta posibilidad de llevar a controversia la razón por la cual se quiere resolver el contrato, no la resolución en sí. Entonces, ¿por qué la entidad resolvería un contrato? Porque la obra está atrasada, porque no está cumpliendo. Entonces, la controversia oriéntala hacia ese incumplimiento, no hacia la resolución. Y si es el contratista por la falta de pago, entonces ya es otro tipo de salida, ya es un tema de que la entidad pues tiene que pagar al menos un mes de los 13 de los que está atrasado, y lo máximo que puede hacer ahí la JRD sería ordenar a la entidad que pague, pero que él tiene esa obligación porque la ley lo obliga a pagar, ¿no? Entonces, hay circunstancias diferentes. Ahora, la decisión de resolver en sí, yo creo que no debe ser competencia de la JRD, pero sí llevar a controversia cuando existe el apercibimiento, si es que esto se puede revertir, como que efectivamente se revirtió, y si no se revierte, no se revierte, y entonces ya la entidad o el contratista procede pues con lo que se indique, ¿no? Con lo que corresponda. Gracias por la precisión, ¿no es cierto? Y el detalle que nos has dado de este punto de vista. Muy bien, entonces ahora voy a presentar a la ingeniera Jenny Guerrero. Eh, Mi estimada ingeniera, por favor, no es necesario, pero reitero la libertad para, digamos, compartirnos su punto de vista. Adelante, por favor. Mi estimada ingeniera, su micro está apagado. Wow, gracias, gracias, doctora. Bueno, saludo a mis compañeros de mesa, de verdad un lujo, un honor estar con ellos compartiendo este tema, como le denominó la doctora, un poco picante, definitivamente. Saludo y muestro mi admiración al doctor Salazar, a quien lo conocí, él no sé si se acordará de mí, porque bueno, en eventos a veces nos hemos encontrado, pero yo lo conocí el 2001, cuando el ingeniero León López hace una mención a la humildad. Definitivamente encontramos a un hombre sabio, y el sabio es aquel que preserva la humildad a través de los diplomas, de los éxitos. Aprendió mucho de él, y creo que mi admiración fue que acudimos para hacer una reflexión, y él no dijo no tengo tiempo, dijo me libero a las 6:30 de la tarde, y permitió que le hiciéramos consultas y él pedirnos información para poder meditar el tema. Eso 25 años atrás, y ahora todos dicen lo mismo y dan ese perfil común, y he aprovechado este minuto para tomar. Ok, y a todos los profesionales que están presentes. No creo que vayamos a enseñar nada ahora, solamente comentar de la propia experiencia que estamos viviendo, particularmente en mi caso, JRD, desde el 2018 que fui invitada, y hasta ahora, que es uno de los puntos que converge bastante los conocimientos que pude haber aprendido tanto de mi profesión y de los arbitrajes donde he participado muchas veces. Entonces me voy a referir a lo que es JRD principalmente. El doctor Loza habló de DAP, he participado también como DAP, pero creo que tengo mucho que decir respecto a JRD. ¿Qué es lo que ocurre en el Perú? No soy la sabia ni la historiadora. Lo único que sé por el pasar de los años, que la necesidad de que se den soluciones de corto plazo en temas pequeños era necesario. Alguien lo advirtió, lo maduró, lo puso en norma, porque una vez yo escuché a una gran persona que dijo, usted no puede liderar una institución pública si no tiene resolución.
usted no puede cumplir un procedimiento si no está normado. En este caso, el mecanismo de solución de controversias con la administración de una JRD, con el manejo de una JRD, ya es un hecho. Creo que no se ha hecho una evaluación estadística o real de lo que está ocurriendo, porque son muy pocos los años que está en ejercicio, pero yo creo que sí hay resultados. Por supuesto que no es perfecto, como lo fue el arbitraje en su momento, y lo que tenemos que hacer y utilizar esta opción que nos están dando los señores de CAE, a quien, discúlpeme, no había saludado, es justo compartir dónde están las debilidades. Entonces, ¿qué puedo decir? En su mayoría se ha pensado que cuando se va a un mecanismo de mucho más extensión de plazos, a veces por temas eminentemente técnicos no entendidos o por las pasiones que muestran las partes, no se centran en el problema que se necesita solucionar para que el contrato tenga un fin, sino se pierde tanto el escenario cuando la razón es que el contrato sea terminado, sea concluido con la calidad que corresponde. La calidad es tema de las partes y nosotros tenemos que estar allí acompañando. Se hablaba en este caso de que el adjudicador se está insumiendo muchas funciones, tal vez como utilizar o reemplazar a los hombres del derecho. Entonces analicemos quiénes son los adjudicadores y por qué han encontrado este mecanismo y por qué los centros eligen a cierto tipo de adjudicadores. En su mayoría es un grupo de formación técnica que, entendiendo lo técnico, van a resolver problemas con marco de derecho. ¿Qué marco de derecho son los obligados a cumplir? Son los que refieren a la ley y la ley de contrataciones de obras públicas, que esté vigente, por supuesto, en el momento que se tiene que atender un caso, y el reglamento. Pues eso es común para los ingenieros. Ya cuando yo a veces hago exposiciones periciales, me dice, señora, usted no toque ley ni reglamento. Falso. Porque desde que pisamos la obra, toda la actuación se enmarca en la ley de contrataciones. ¿Cuándo vas a iniciar tu obra? Cuando se cumple el artículo 176. ¿Cómo tienes que solicitar tu extensión de plazo? Con el artículo 200. ¿Cómo vas a pedir adicional mayor metrado u otras definiciones? El 3410 de la ley de contrataciones. Esa es nuestra práctica diaria. Entonces ahí vemos qué exige los centros para poder colocar en su nómina a los adjudicadores. Busca expertos, evalúa experiencias, conocimientos sobre el dominio de reglamento de la ley y reglamento de contrataciones. Es elemental. El que no domina eso, no sé por qué está seleccionado como adjudicador. Y esto no va para los ingenieros nada más, también para los abogados, ¿no? Porque yo he visto muy cerca que por desconocer el tema, ¿no? Se pretendió anular declarar improcedente una ampliación de plazo porque decía, ¿por qué han puesto circunstancias y tienen que colocar causal de ampliación de plazo? Es que tiene que estar muy claro qué es lo que está solicitando el reglamento y qué es lo que ocurre en la práctica real en contrataciones de obras públicas. Entonces, cuando se dice los centros son los obligados, en parte, en gran parte, a seleccionar a los expertos que dominen este tipo de problemas, porque a veces por problemas chicos se han ido ampliaciones de plazo de 20 días, 30 días que generó máximo de penalidad y con ello que el contrato quede resuelto, tiene que irse a un arbitraje el cual sale después de 6 años la resolución, cuando el contrato ya está perdido. Pero eso no significa que solo el adjudicador va a saber resolver ampliaciones de plazo.
también están las facultades, lo ha dicho una parte muy importante el ingeniero León López, las medidas provisionales. Era el cuco que nos ponían al frente. Señores adjudicadores, ustedes no tienen facultades para poder disponer medidas provisionales, que es un encubierto de las medidas cautelares. Lo que pasa, creo que nosotros en el grupo que ha señalado el ingeniero López, fuimos tal vez los pioneros, tal vez los primeros en lanzarnos porque entendimos claramente qué necesita el contrato de nosotros, qué necesita este mecanismo, que la obra se concluye y la obra estaba a punto de resolverse y no tenía razón de ser. Que es importante que la presencia de un técnico como adjudicador. Por ejemplo, no lo dominan muchos, solamente literalmente. En tema hablo de las dos experiencias, derecho y técnica. Los atrasos justificados. Literalmente se conoce qué es, pero procesarlo, interpretar que este es un atraso justificado, injustificado, también veo cierta debilidad. Y nosotros creo que tenemos ese potencial para poder dar. Y con eso se para una resolución de contrato. Una medida provisional que advierte esto a corto plazo, ¿cuántos días demora una decisión? 46 días máximo. ¿Y qué es lo que estamos advirtiendo? Hay una solicitud de plazo, ¿por qué no te voy a proteger, señora obra? Si por corto plazo los adjudicadores decidirán si el plazo se extendió o no y por lo tanto no hay máximo de penalidad, por un lado. Por otro lado, ya vienen las otras penalidades, tocando el tema que usted señaló, doctora. Las otras penalidades tienen muchas veces consecuencia técnica. Se exige 6 meses de un profesional y se pide que esté 18 meses. Y como no está, por cada día le aplican 3.000, 4.000, 5.000 soles de multa y se extienden los montos. ¿Cuál sería mi conclusión en este debate? Que definitivamente tiene que haber un órgano colegiado. No que yo ingeniera domino, yo abogado decido o yo decido. Tiene que haber un mix de debates internos, sumar el conocimiento de todos, la experiencia y de ahí concluir. Eso es lo que debe ocurrir. ¿Qué ocurre actualmente? Tenemos miles de obras con tantas necesidades de tener adjudicadores. Lo único que pediríamos a los centros sean exigentes y que quienes ingresen como adjudicadores que sean aquellos que realmente dominen el reglamento y que no se sientan cortos en analizar, porque reitero lo que ha dicho mi colega, el señor López, ingeniero López, cuando dice que el reglamento tenemos que manejarlo de forma integral. No puedo agarrar un artículo y decir, eso es el artículo, te penalizo como ya estás por debajo del 80%, que es lo que ocurre a diario. Y ahora, ¿qué restricciones debemos tener? Perdón, disculpen. Entonces, el ser un órgano colegiado donde están las dos especialidades sería mi recomendación. Y no solamente ingenieros, no solamente abogados, pero lo más importante, que el centro elija aquellos que tienen el expertise. No por ser de una profesión o de la otra es la que más domina. Experiencias los puedo dar, ejemplos también los puedo dar, no los doy por ahora por un tema de tiempo. Y el último punto es que cuando pensemos en para qué estamos, es para evitar que existan. Desde el 2017 que vi el primer inventario de obras paralizadas. ¿Por qué razón? Porque sencillamente ya no se podía soportar esa demora en pagos, en entrega de expediente técnico completo y otros elementos que se requieren para que el contrato sea viable. En el 2019 se intentó a través de una norma que los contratos que superaran el 60 o 80% puedan dárseles soluciones a través de informes técnicos para que se pueda retomar aún aquellas resueltas y se pueda terminar. Entonces creo que en ese contexto los adjudicadores pueden tener tal vez rangos
de dónde abordar soluciones de resolución de contrato. No se necesita, igual que pasó con los adicionales, castrar un procedimiento natural, decir los adjudicadores no pueden ver adicionales, fue lo peor que hicieron cuando ese es un principal actor, y lo que es resoluciones de contrato, a veces por pequeñas causales, como decir bajó del 80% cuando pudo haberse analizado los atrasos justificados, también debería meditarse cuando se pretenda cambiar las facultades del adjudicador. No sé si ya me he pasado mis minutos. Agradezco la oportunidad. Hay mucho que decir al respecto, pero la apertura que nos ha dado el CAE ha sido muy interesante. Gracias. No, gracias, mi estimada ingeniera. Yo he ido recogiendo un poco algunas ideas fuerzas, como el doctor Juan Manuel Osa reclama el rigor mínimo jurídico que debería tener, ¿no es cierto?, el perfil de un DAP. El ingeniero León concuerda, necesitamos capacitar un poco más a las JRDs. La ingeniera Jenny va en esa sintonía, pero es más, exige que los centros tengan, digamos, un cuidado mayor para elegir, ¿no es cierto?, a los miembros de la JRD y de preferencia que sean integrados de manera mixta. Y sobre este punto yo quisiera hacer un comentario y concluir con cada uno de ustedes, y es que considero de que el perfil de la JRD a nivel de experiencia, a nivel de capacitación y a nivel de vocación de servicio. A nivel de experiencia, tengo una sensación, quizás o no acertada, pero tengo esta sensación de que existen muchos novatos, ¿no? O sea, al parecer si acabas de ser un residente de obra, tienes un año de proyectista o dos de supervisor, de pronto te convertiste en un adjudicador. Y creo que siendo este mecanismo de un solo round, sinceramente debería exigirse mínimo 10 años de experiencia, 45 años como edad mínima. ¿Por qué? Porque es de un solo round, no hay más. Y estamos hablando de obras públicas. No cualquiera puede ser un adjudicador. Y si vamos a la capacitación, además de lo que exige la ley, sí, convengo, de pronto debería haber un rigor mínimo jurídico como lo proponen y lo destacan claramente los dos ponentes que acabo de señalar. Pero también creo que hay algo que tenemos que buscar a nivel de este perfil y seguramente es el más complejo, ¿no? Y es el tema de la vocación de servicio. Porque la vocación de servicio yo la veo enlazada con proteger la continuidad de la obra. O sea, el verdadero valor de un adjudicador es proteger la continuidad de la obra, cumplir con la finalidad pública. Cuando los adjudicadores tienen, ¿no es cierto?, la adversidad que se les presenta, que dependiendo quién sean las partes, bajo, por ejemplo, ¿no es cierto?, proteger los fondos públicos, prefieren una obra paralizada. Solo por dar un ejemplo, ¿no? Sé que nos quedan pocos minutos. Entonces, creo que de pronto para humildemente resolver el problema que les he planteado esta noche, pasa necesariamente por elevar el perfil del adjudicador a nivel de experiencia, a nivel de capacitación y a nivel de vocación de servicio. Entonces, ya para ir concluyendo esta noche, nos quedan escasos 8 minutos. Voy a pedirles amablemente a cada uno de ustedes sobre la última pregunta que les estoy dejando, ¿concuerdan, no concuerdan? Y su conclusión final con relación a la ponencia para ustedes de esta noche. Adelante, doctor Juan Manuel Loza. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Me parece que el nivel de profesionalismo de adjudicadores en Perú, digamos, optimistamente, yo creo que se va acrecentando y va a ir mejorando con cada proyecto que suceda. Sí, digamos, habría que ver también este tema que ameritaría otra mesa, el tema de las medidas provisionales, ¿no? A veces preventivamente se pueden cometer arbitrariedades también, y en la idea de que estoy previniendo algo, estoy también afectando algún derecho contractual o a la misma obra y su continuidad. En la idea de que siempre hay que dictar una medida provisional, habría que tener los resguardos y ver cada caso concreto, ¿no?
Me ha tocado ver que un DAP ha dictado una medida provisional bajo un sustento jurídico bien débil y, digamos, por dictarla, ¿no? Y a veces, digamos, el remedio termina siendo peor que la enfermedad, ¿no? En términos de la agravación de la disputa. Eh, pero también entiendo que también, digamos, los adjudicadores ven en la tutela cautelar una tutela equivalente a la tutela preventiva, cuando la tutela cautelar también genera ciertos impactos y daños colaterales, ¿no? Que habría que tomar en cuenta. Pero como digo, el tema de las medidas provisionales en el dictado de un DAP requeriría otra mesa, pero quería apuntar el tema, ¿no? Gracias, Fabiola. Adelante, León. Nos quedamos acto seguido con tus palabras. Adelante. Gracias, Fabi. Bueno, sí, estoy de acuerdo pues que hay que levantar el perfil, hay que elevar el perfil, hay que mejorar el perfil. No hay gente pues malintencionada en esto, ni además la JPRD o la JRD, yo diría que hasta está un poquito protegida de temas de actos de corrupción o esas cosas, porque sus decisiones no son definitivas. Entonces, difícilmente, pues, alguien que no tiene una decisión final va a estar en ese tipo de riesgo, ¿no? No digo que no pueda suceder, pero no me parece que sea una motivación. Pero sí levantar el perfil. Sobre la experiencia, pues la ley no es muy clara porque dice 2 años de experiencia como supervisor, perito, qué sé yo, ¿no? Pero para llegar a ser supervisor o perito, qué sé yo, ¿cuántos años han tenido que pasar también? Entonces, debe ser un poquito más clara el tema de la experiencia, la formación. Para eso los centros también tienen que poner de su parte. Eh, pero también hay que tener en cuenta esto, Fabi. Cuando empezó esto, no había ninguna persona o muy contados con los dedos que tuviera experiencia en ser adjudicadores. Entonces, los que entramos en las primeras camadas, por decir así, es porque los mismos centros vieron pues el potencial, vieron que había una historia atrás, ¿no? Como peritos, como consultores, etcétera. E incluso ni siquiera hubo formación y después nosotros terminamos formando a los nuevos adjudicadores. Eh, pero está en uno hacerse responsable de sus propios actos. Entonces, no porque yo soy adjudicador y me han dado pues todo el poder, yo voy a decir de cualquier manera. Hay que resguardar el tema técnico, como digo, el rigor técnico, el cumplimiento pues de los principios fundamentales de la dirección de proyectos, de ingeniería, etcétera, dentro de un contexto normativo, dentro de un contexto contractual, donde las partes han asumido eso como una obligación. O sea, no es solamente la obligación de hacer bien la obra, es también la obligación de administrar bien la obra, de gestionar bien la obra, de cumplir con requisitos contractuales. Entonces, el equilibrio o el manejo está por ahí, está en conocer ambas cosas. Y por eso yo prefiero, personalmente, no siempre te toca, pero prefiero tener un abogado por lo menos en mi junta. Y cuando no me ha tocado, he tenido la suerte de tener profesionales de muchísima experiencia que hemos manejado pues realmente tanto lo técnico como lo legal. Muchísimas gracias, mi estimado León López. Bueno, entonces, mi querida ingeniera Jenny Guerrero, vamos cerrando esta noche, esta mesa académica dedicada en honor a Ricardo Salazar. Te dejo con el uso de la palabra. De repente muy cortito. Ha pedido, doctora, vocación de servicio, el amor hacia lo que uno hace. Creo que el trabajo que uno ha desarrollado durante toda su vida lleva esa suma a lo largo de la vida. En este momento, si han visto en nosotros el experto para participar como adjudicador, valoremos esa designación y no solamente cumplamos la hora, porque a veces dicen, tengo solamente una hora. No, señores, hay que darnos un poquito más, porque este mecanismo es bueno, pero hay que estudiar, hay que saber a quién acudir. No somos los sabios y existen abogados de buena formación en obras de contratación pública, acudamos a ellos. Y cuando es el adjudicador único,
hagan trabajar a las partes, a los especialistas de las partes. Muy interesante ese llamado y me sumo al llamado. Hay que ponerle un poco más y a ello la ocasión de servicio. Ok, gracias. Gracias a ti. Bien, entonces, nuevamente buenas noches en nombre de la ingeniera Jenny Guerrero, el doctor Juan Manuel Loza, el ingeniero León López, en el marco del 9º aniversario del Círculo de Arbitraje con el Estado, en honor al excelentísimo abogado, jurista Ricardo Salazar. Esta noche, Ricardo, hemos preparado esta mesa para ti, así que espero que lo guardes con muchísimo recuerdo, muchísimo afecto y que celebremos muchos premios y honores más que lo mereces largamente. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Invito ahora a los organizadores del CAE y sin duda, Ricardo, quisiera robarte alguna palabra. Me gustaría terminar contigo con alguna reflexión de la mesa. Sabes muy bien que tus seguidores lo van a apreciar bastante. Como no, un honor. Muchísimas gracias por la deferencia, felicitar a los expositores. Y lo que sí se puede apreciar es una evolución positiva y lecciones aprendidas de lo que viene siendo la experiencia de la aplicación de estos medios en el Perú. Yo creo que personas como ustedes son las que deben mantener siempre vivo ese interés y dedicación plena a que en el Perú vayamos construyendo estos mecanismos de prevención, de solución de conflictos, pero sobre todo sabiendo que lo que hagamos finalmente va a cumplir la misión central de todo esto, que es que nuestra comunidad reciba lo que le corresponde por derecho de manera oportuna, eficiente y puedan disfrutar de sus bienes, de los servicios, de las obras que les permitan solucionar tanto brechas como también impulsar líneas de desarrollo. Y creo que eso es lo central, saber que estamos cumpliendo de manera conjunta una misión con nuestra comunidad, que es de personas concretas que viven hoy, otras que vendrán, pero que merecen todas que sus derechos estén debidamente ejercidos, protegidos y el desarrollo sea posible. Felicitaciones a todas y a todos ustedes y es un honor haber disfrutado también de esta exposición. Muchas gracias, Fabiola. A ti, Ricardo, todo un honor. Bueno, ahora sí, con la venia de nuestro honorable Ricardo Salazar, invitamos a la conducción a los señores del Círculo de Arbitraje con el Estado. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Leslie, te dejo en la conducción. Chao, Muchísimas Ricardo. gracias, doctora Fabiola. Las patrias a todos.